la que le vamos a sacar mucho provecho, porque es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal y de enterarnos de lo que ocurre en Venezuela y cómo repercute en todo el mundo. Antes decíamos en América, ahora ya nos vamos más lejos. Es todo. Lo que pase allí va a afectar a América Latina, va a afectar a América del Norte, Europa, Asia, bueno, todo. Es más fácil así. ¿Y quién es la única persona que nos puede decir exactamente lo que está pasando? Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, este viernes hubo una noticia impactante. El Consejo Nacional Electoral brindará asistencia técnica a las elecciones internas de la oposición. Esto es lo que acerca por fin a que se puedan de verdad realizar primarias. Porque nosotros lo habíamos dicho desde el principio, solo habrá primarias si el CNE las realiza, si no, iremos a consenso. ¿Qué vivimos durante toda esta etapa? Vivimos desde el principio las conversaciones por parte de la Comisión Nacional de Primarias, de una vez haciendo la negociación con el CNE. Vivimos las quejas de uno de los candidatos diciendo no, CNE no. Vimos las quejas de la población, pero se seguía avanzando sobre eso. ¿Qué pasó? Los números no dieron de repente. El vacío era demasiado grande y el gobierno, para facilitar las posibilidades del consenso, hizo que el CNE se renovara su directiva. Renunciaron todos los directivos chavistas, renunciaron después los dos supuestos directivos de la oposición y eso entró en el congelador. La Comisión Nacional de Primarias entonces empezó a diseñar lo que debió haber diseñado desde el principio, lo que debió haber sucedido cuando las primarias del 2011, que es que ellos, como un ente que no son de gobierno, puedan realizar sus elecciones internas, sus primarias, sin la estructura del CNE. Pasaba el tiempo y se veía que no se calentaba la población, no había manera de llevar a la gente hacia la idea de las primarias. Y eso en realidad no ha cambiado. Lo que cambió fue la lógica de entender cómo hacer que la estafa sea más efectiva. Entonces, el CNE consigue una nueva directiva que nace a través de la ilegítima Asamblea Nacional, que fue de la última Asamblea Nacional que fue electa por el CNE, que era ilegítimo y que venía de ser cuestionado por el fraude de las elecciones del 2018, que dieron la posibilidad del desconocimiento. Bueno, para tener noción de todo este basamento de lo ridículo, lo ilegal, lo inconstitucional, lo inexistente, lo bufo, ahora todo está en orden. Tenemos una nueva directiva del CNE que está presidida por Elvis Amoroso, quien todavía no renuncia al cargo de Contralor General de la Nación, y es el que hizo las inhabilitaciones, pues el que controla las inhabilitaciones de los candidatos que están participando en las primarias. Debemos recordar que para estas primarias, 3 de los principales candidatos están inhabilitados: María Corina, Capriles y Superlano. Entonces, Elvis Amoroso, como presidente ahora del CNE, le anuncia él que las conversaciones con la Comisión Nacional de Primarias, por supuesto, continuaron y que ya el CNE está presto a facilitar la ayuda técnica para la realización de las primarias. Esto tiene muchísimas lecturas que hay que darle forma. Porque digo yo que es hacer mucho más efectiva la estafa. Hacer mucho más efectiva la estafa porque, como sabemos, los números los vas a tener que inflar, los vas a tener que inventar. Pero en el proceso de las primarias hechas, manejadas estrictamente por la estructura de oposición, las primarias tendrían que ser muy reducidas en cuanto a capacidad de centros electorales. Muy reducidas en cuanto a capacidad de centros electorales. Y el control de lo que digan los números electorales también pueden ser demasiado bajos y no sean atractivos después para poder mostrar las cartas para una elección presidencial en diciembre. Por eso es que se notaba tanto la urgencia de hacer un
un consenso porque unos números muy bajos, unas elecciones primarias manejadas dentro de un esquema nada más de la estructura opositora, eran un peligro que esos números salieran así. Pero ahora con la incorporación de la ayuda técnica del CNE, por supuesto se multiplican los centros electorales en el país donde la gente pueda ir a hacer el ridículo, perdón, votar en las primarias. Entonces, asista o no asista gente, ya por lo menos la plataforma se hace más grande y poder decir la mentira en cuanto a los números de participación se hace más viable. Es importante que esto está dentro de un marco de algo que es mucho más grande. La incorporación del CNE va de la mano con unas palabras que había dicho Nicolás Maduro hace relativamente poco. Nicolás Maduro invitó al CNE a que abriese muchos más centros electorales, que había que adaptar al CNE a la realidad del país, que por supuesto se puede hacer que el CNE esté más cerca de la comunidad y que en Revolución se han desarrollado nuevos pueblos, nuevas ciudades. Entonces, eso significa que el CNE va a abrir nuevos centros electorales. Estos son centros electorales para las primarias, ¿no? Ni siquiera el CNE va a utilizar toda la estructura de todos los centros electorales para las primarias. Eso al igual que en las primarias del 2011 no va a suceder. Utiliza un porcentaje. El asunto es que vamos a ir validando el CNE y validando la acción del CNE para abrir nuevos centros electorales de una vez, todo en un solo negocio. Porque el CNE ya también sacó un formulario donde le dice a la población, a las comunidades organizadas, presente usted su solicitud para convertirse en centro electoral. Es decir, vamos a sacar de una vez el CNE de los centros tradicionales donde se ejercía el acto del voto, que son las escuelas. Ya se había sacado, ya el CNE había generado cosas tan increíblemente absurdas como los centros electorales itinerantes. Ahora vamos a abrir más y vamos a generar una serie de nuevos centros de votación que estarán ubicadas en áreas estrictamente controladas por el chavismo, de estos urbanizaciones, como dicen ellos, donde la misión vivienda ha intervenido. Entonces ahí mismo van a colocar una unidad de CNE en los distintos cuentos y fantasías de los pueblos de fantasía que ellos han ido generando en el mapa nacional, en los cuales podrán colocar ahora un nuevo centro electoral. Todo esto validándose del esquema de que el CNE, fíjate, facilitó las primarias y dieron un resultado de acuerdo acorde a la realidad. Todo eso va limpiando la cara del CNE, preparándolo para la elección presidencial, donde podrán hacer mucho más efectivo la estafa, pues el fraude puede quedar totalmente cuadrado. Y ahora con esta serie de nuevos centros electorales, más la actualización de nuevos votantes, a los cuales la oposición se insiste en llamar, vamos, inscríbanse, vamos a hacer más grande el bulto, por lo menos en papelito, para que la gente pueda entrar en ese paquete. Entonces, la fiesta de las primarias podrá tener ahora ese fenómeno, porque se cumple por fin lo que habíamos dicho desde el principio. Para que pueda haber primarias, solo si son con el CNE, si no, no. Entonces, esta es la primera señal que de verdad se podrán realizar las primarias. Ahora, según lo que dijo este señor Amoroso, quien pidió la asistencia técnica fue Jesús María Casal. Sí, la Comisión Nacional de Primarias desde el inicio solicitó, nosotros hablamos de eso la semana en que se envió la carta, solicitaron de una vez la ayuda técnica al CNE, la asistencia técnica. Una cosa es eso, la acción, vamos a decir, la acción técnica, lógica del desarrollo de este tipo de actos. Siendo que el CNE ya había realizado las primarias del 2011 y esto sigue el protocolo, pero lo que debieron haber hecho es los principios, lo mismo que no se hizo en el 2011. Desde el principio, buscar recoger fondos, generar toda la estructura, ir a tocar puertas por el mundo si quiere fondos para jugar a las elecciones y seguir jugando a la democracia, para hacer unas primarias manejadas exclusivamente por la oposición. Eso no se hizo, pues, y ahora se están inventando una rifa y una ridiculez, pero ya con las primarias montadas, ya tiene supuestamente menos de 30 días para la fecha de ese espectáculo.
entra ahora de nuevo el CNE en la jugada. ¿Por qué? Porque desde el principio hay que tenerlo claro, eso lo hablamos empezandito el año. Solo habrá primaria si el CNE participa. Por eso es que decíamos hasta hace poco, no habrá primaria, lo que vendrá es consenso. Ya se logra el acuerdo para que el CNE pueda dar su asistencia técnica, entonces habrá primaria. Todo esto es para poder ir consolidando el esquema electoral y todo, volver a meter a la gente dentro del carril del CNE para las elecciones del 2024. Y por eso la estafa se queda mucho mejor porque los números lo va a poder controlar el CNE al final. Esto es una cosa que es bien interesante, porque si nosotros sumamos lo que son las deudas que tiene la oposición con el hecho político de lo que fueron, político electoral, de lo que fueron las primarias de aquel entonces, hay un punto fundamental. La Comisión Nacional de Primarias de aquel entonces, de las elecciones del 2011, hizo sus primarias con el CNE y después fueron denunciados por el gobierno y por el CNE porque no entregaron los cuadernos electorales, es decir, donde se registra el votante a la hora de ejercer el voto. Pues. El CNE, la Comisión de Primarias, quemó los cuadernos electorales por aquellos miedos a la lista maizanta, al tascón y cómo funcionaban aquellas cosas. Y por supuesto fueron demandados por el CNE y el gobierno generó una persecución y todos los días recuerdan eso. Pero es la misma comisión, es la comisión de primarias, esta nueva primaria, es el mismo aparato opositor porque hasta 2 o 3 de los candidatos están repetidos, que van a volver a contar con la asistencia técnica del CNE y vendrá la pregunta, ¿qué va a pasar con los cuadernos electorales? Porque simplemente es la repetición de aquello, de nuevo, otra vez. Y es el colmo del absurdo. Porque si en el 2011 hubo esos inconvenientes con el CNE, como en el 2023 se vuelve a tocar la puerta del CNE. Por supuesto, repetimos, no había posibilidades de que se ejecutaran las primarias si no participaba el CNE. El CNE va a participar, habrá primaria. Volvemos. ¿Es obligatorio que la oposición tenga que usar? No, para nada. Estaba viendo que la boleta electoral consta de 13 casillas. Van los nombres de los opositores, pero no aparece el partido que acompaña la precandidatura, Sí. porque así se pueden facilitar alianzas políticas de los candidatos con otros partidos. Sí. Pero, bueno, entonces dice, la oferta electoral opositora está conformada por 13 precandidatos, 4 mujeres, bueno, 3 y medio, 3, bueno, pero ¿qué podemos pedir? Exacto. Pero eso forma parte de tú sabes que lo peor del cuento es que nos tomamos, porque lo único importante de hablar de este asunto ahora es eso, la incorporación de CNE para ir preparando las elecciones del 2024. Pero, ¿qué importancia tienen las primarias o los candidatos? ¿Qué importancia tiene la boleta electoral? ¿Qué importancia tiene eso para con la realidad del país? Ninguna. Solamente es otro show, solamente es otro chiste, solamente es otra nueva estupidez. Porque en realidad lo que está viviendo el país es realmente difícil. Lo que está viviendo el país dentro de lo que está sucediendo a nivel geopolítico es grave. Pero tú no veas a ninguno de estos payasos preocupado por ninguna de estas realidades. Hay una realidad que duele y dice que una familia en Venezuela necesita 126 salarios mínimos mensuales para costear la canasta básica alimentaria. Exacto. Y ahí hablamos del punto, canasta básica. Y estamos hablando de 126. Ya está, cuesta pensarlo. Nada más con 126. Porque la realidad es que ahoga muchísimo, muchísimo más. Sí, y porque nos referimos estrictamente a la canasta básica. Es decir, olvídate de vivir. Simplemente volvemos a los elementos. Comer, punto. Volvemos a los elementos del sobrevivir. Y estamos hablando de eso, de 126 salarios básicos. Son un logro del socialismo, sin duda. Este es un gran esfuerzo
que hace el proceso socialista para acabar y destrozar un país. Esas son las realidades, parte de las realidades que vive un país. Que los payasos estos llegan en su festival de estupideces a prometer, no, vamos a dar un bono de $100 y vamos a ver cómo. Pero $100 viene a representar que menos de bastante menos de un cuarto de lo necesario para la canasta básica. Y estaba leyendo también que la oposición venezolana señaló que el informe de la misión de ONU expone los abusos de poder de Nicolás Maduro, algo que nadie sabe. Y aparte dice que el documento denuncia que aunque desde 2020 parecen haberse reducido los abusos en Venezuela contra los opositores al régimen de Maduro. ¿Hay opositores? Mira, sí, por supuesto existe un país que se opone al chavismo. No, estoy hablando de políticos. Perdón, ahora sí, de políticos. Okay. O sea, opositores, gente de la calle, personas normales, opositoras, creo que casi todo el país. Todo el país, exactamente. ¿Y cómo es posible que todo el país no tenga eco real, sino el eco son los payasos? Son los payasos, pues. Porque el país ha sido usado de manera tan vergonzosa en ese sentido, la población opositora ha sido usada de manera tan vergonzosa en ese sentido, que hoy, por cierto, es un tema banal quizá, pero es bueno para recordarlo, para poder mostrar cómo se ha abusado de la gente. Siempre hacemos referencia de cómo se abusó de la gente para imponer algo como Arias Cárdenas, el compadre de Chávez, cómo se abusó de la gente para imponer una cosa como Rosales, como candidato presidencial, algo tan ridículo y pusilánime como Capriles 2 veces. Pero este país también se volcó con Leopoldo López. Y esta vergüenza del asunto del libro nuevo y las cucarachas, es tan vergonzoso esto y es muy bueno que la gente enfrente una realidad. No hay cambio, es el mismo Leopoldo López que le vendían en aquel tiempo. Es el mismo Leopoldo López de la alcaldía. Es el mismo Leopoldo López por el cual yo escribí un artículo en el 2007, cuando él decía que había sido un error denominar a Chávez asesino por la masacre criminal de los hechos de abril del año 2002. Es el mismo personaje, igual de ridículo, igual de pobre, de visión de país, de entendimiento de la lógica. Es el mismo socialista, es el mismo amante de la agenda que impone Soros al mundo. Es el mismo que hizo que cosas como Tomás Tamara tuviese una función pública legislativa, porque Tomás Tamara fue llevada a ser técnicamente candidato a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Después le hicieron diputado. Es decir, eso es Leopoldo López. Ayer, antes de ayer, hoy, mañana, es eso. Entonces el país tiene que empezar también a sacar el resto de la cuenta. ¿Quiénes andaban de manito agarrada con Leopoldo López? Cuando Leopoldo López supuestamente parte, ¿para dónde va esto? ¿Quiénes son los miembros del partido de Leopoldo López que hoy están manejando la estructura de venezolanos con María Corina? Porque todo eso está allí. Esta semana hubo en Nueva York algo que es interesante que se muestre, que es la realidad de lo que ha sido la tortura y los presos políticos y todo lo demás, pero eso fue encargado al final quien estuvo gestionando mucho de eso fue gente de la estructura de Voluntad Popular, y son los mismos miembros que hacen el trabajo de venezolanos en el exterior de María Corina. La gente tiene que terminar de despertar frente a esas realidades. Es lo mismo, es más de lo mismo, o quizá peor de lo mismo, porque la gente no cree que sea distinto. Leopoldo dice que luchar por la libertad de Venezuela es la razón de su vida. Wow. Y aparte asegura que Zapatero fue siempre aliado de Maduro. Nadie se había dado cuenta, ¿no? Si buscan la foto de la incorporación de Voluntad Popular a la Internacional Socialista, y vas a encontrar cosas salvajes, vas a encontrar hasta el papá de Leopoldo diciendo aquí con los amigos de mi hijo. Y por supuesto ahí está Leonel Fernández de República Dominicana, Torrijos de Panamá y Zapatero.
Bueno, Y así cualquier cantidad de cosas, debemos recordar más atrás cómo era Leopoldo López dentro de Primero Justicia, cuando todavía era parte de ese partido del cual fue fundador. Ellos facilitaron para hablarle a la juventud venezolana, que viniese a hablarle a la juventud venezolana del 2007, del 2008, 2009, personajes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Serrano, los mismos que hicieron la Constitución, facilitaron el librito ridículo, los mismos que han forjado todo el proceso de destrucción de Venezuela, los mismos que son los padres de Podemos y el proceso de destrucción social comunista que vive España. Eso es lo mismo. Es muy bueno que la gente lo entienda. Es lo mismo y se viene repitiendo desde entonces. Y las mismas voces lo han gritado desde entonces. Mismas voces que no eran escuchadas, que siempre son silenciadas, que toman parte de esa Venezuela vetada. Noé, quiero llevarte a un tema que es muy importante para Venezuela y es el Esequibo. Sí. Ahora el referendo apela al nacionalismo y carece de peso en los litigios territoriales, dicen expertos. Sí. ¿Qué es lo que busca el gobierno cuando tenemos? Vamos a colocar primero siempre hay que recordar el Esequibo, la importancia del Esequibo, el hecho de que el Esequibo le pertenece a Venezuela, los laudos arbitrales que han sido ya declarados como fraudulentos, toda la trampa que hizo Inglaterra en aquel tiempo, cómo se compró un juez, cómo los Estados Unidos no se expresó en ese momento y después admitió, toda la cantidad de cochinadas que han habido con respecto al Esequibo y lo vital que es para Venezuela el Esequibo, lo que es lo vital de la plataforma que se extiende por lógica a partir del Esequibo, porque nos da esa plataforma atlántica a Venezuela. Eso sin contar la increíble cantidad de riquezas que significa no solo esa plataforma, sino el Esequibo en sí. Riquezas en todo sentido, tierras raras, oro, diamantes, agua, madera, bellezas turísticas. Simplemente el Esequibo también es parte de esa magia de lo que es Venezuela, ¿no? Entonces, estamos en una nueva etapa del problema Esequibo, la plataforma y petróleo. Guyana avanza en seguir dando licitaciones y espacios para, en lo que corresponde al tema de discusión del Esequibo, zona venezolana, se instalen plantas de extracción de petróleo. Por supuesto, afectando de manera directa lo que venimos conversando de la plataforma atlántica de Venezuela. Ese avanzar de lo que hace Guyana no es técnicamente nuevo, es parte de una realidad que tiene mucho rato Guyana explotando. Ahora vamos a ver los ingredientes que ponen a esto en una forma que ataca directamente de manera general a Venezuela y cómo llegamos a donde no debimos haber llegado nunca, que es que el chavismo se abrogue las banderas de la defensa de Venezuela y las banderas de la defensa de la soberanía cuando no ha hecho otra cosa que entregar la soberanía. El chavismo, y en específico Chávez, cumplía mucho los deseos de Fidel. Fidel siempre insistió en que Guyana tenía soberanía en ese territorio de Venezuela. El mismo Fidel por el cual aquellos 911 seductores de mi país fueron y se arrastraron ante el genocida criminal que lo que buscaba era destruir a mi país. Bueno, ese mismo Fidel Castro, el mismo Fidel Castro que Chávez tanto amaba, siempre ha avalado esa posición. ¿Okay? Ahora, por intereses petroleros, encontramos que el subsecretario para Asuntos del Hemisferio deja claro que Guyana, que bueno, que haga su negocio, vamos para adelante. Claro, porque los Estados Unidos necesitan que eso se haga. Necesita que se saque petróleo de allí, porque se necesita que el petróleo entre a mercado. Y rápido. Y rápido. Debemos recordar las ventas que ha hecho de reserva petrolera Biden. Debemos recordar el proceso de lo que está significando todo para los que se creían la fantasía de la energía limpia y todo lo demás. Lo que significa la realidad petrolera, y ahorita vamos a seguir hablando sobre eso. Bueno, pero
aquí viene otro punto también para poder identificar este mar de generadores de opinión que tiene mi país. Porque otro que dijo, es un asunto de buena vecindad que Guyana haga y que traiga inversiones, fue Almagro. Ese por el cual distintos periodistas y de generadores de opinión de mi país decían que había que ponerle una estatua en cada ciudad de Venezuela. Aquel que decía que Chávez había sido el más grande estadista de este siglo, el más grande estadista latinoamericano de este siglo. Ese es el mismo que ahora dice, mira, vale, que Guyana. Entonces encontramos ahora que el deseo de Fidel está cumplido, que los Estados Unidos, por intereses propios, debido a que Venezuela destruyó su industria petrolera, favorece esta situación, y encontramos a Almagro haciendo lo suyo, pues, que no es otra cosa que seguir el viejo legado de Fidel. El gobierno que busca con el asunto de un referendo del cual todavía no ha dicho de qué se trata. No ha dicho ni siquiera qué se va a preguntar, qué es, sí, mira, vamos a ir a las armas contra el otro, vamos a ir hacia el juicio, vamos a ir a demostrar, no, nada de eso, simplemente tira esto, porque lo que busca el gobierno es unificar al país bajo un sentimiento nacional, y es lógico que lo haga. Eso también lo conversamos hace mucho tiempo cuando empezamos el tema empezamos a tocar el tema del Esequibo y hablábamos de lo delicado que es que un gobierno de este tipo se abrogue eso. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a eso, un enfrentamiento militar, y cómo tú vas a discutir entonces con el chavismo desgraciado, como cualquier venezolano, tiene que discutir con eso cuando es tu país el que va a entrar en armas con otro. Y eso lo sabe hacer muy bien el chavismo y lo está haciendo muy bien. Porque si tomamos en cuenta precisamente lo que motiva la discusión del referéndum, ellos mismos lo dejan colar de manera directa. Ellos dicen de manera clara que en el 2021-22 firmaron una de estas cosas ridículas que firmaban en México con la plataforma unitaria, es decir, con los representantes del gobierno interino, donde tenían que tener una posición común con respecto al Esequibo. Con eso van amarrando, porque eso es lo único que le interesa al gobierno, mantener una posición común, unificar al país en torno a una decisión de gobierno. Ya no hay polarización, ya no hay discusión, porque lo que está en juego es la soberanía de Venezuela. Venezuela nace en el Esequibo, y entonces empezamos en este tipo de discusiones donde, por lógica, tenemos que simplemente apoyar la solicitud que haga el gobierno. Por lógica y por amor patrio, tenemos que seguir lo que el chavismo dicte. Por eso es que estoy diciendo que llegamos a donde no debíamos haber llegado. Llegamos por eso, porque se le ha vestido democracia constantemente a esto. Y por supuesto, esto juega todas y cada una de las cartas, por más aberrantes que sean. Entonces, este problema del Esequibo es real. Guyana va a seguir avanzando. Es necesario que el Estado venezolano haga algo para poner eso, para ponerle freno a eso. Es necesario que el Estado venezolano deje muy claro que esto es una situación de solución bilateral. Hoy, en la realidad que está Venezuela dentro del marco del Estado de Derecho global, si nosotros dejamos que esta discusión pase a tribunales de justicia internacionales o cosas de esas, simplemente perdimos todo. Colombia llegará hasta Los Teques, y Guyana llegará hasta Higuerote, y Brasil llegará a Charallave. Porque eso es lo que va a quedar. Porque eso tenemos que entenderlo, que eso es una gran realidad. Nosotros no... Hoy el chavismo convirtió a Venezuela en un estado fallido. Y para poder enviar ciertos mensajes de que ellos siguen controlando un estado, van a ir manejando un mensaje donde hay un estado unificado, donde hay un pueblo que está de la mano del presidente Nicolás Maduro en su efectivo reclamo contra Guyana. Y eso se quiere hacer vía referéndum. Eso es lo que importa en esto. Lo que importa es gigantesco, pero lo que busca el gobierno es eso, mostrar esa unificación del país en torno a esto y traspolarlo a más allá de esto.
Claro, pero cualquier venezolano que le pregunte en el referéndum va a decir, si quiero que sea nuestro. Por Obvio supuesto. que todos van a estar unidos. Y eso va mucho más allá del referéndum. Por supuesto que un gobierno de este tipo no perdería oportunidad de que esto tenga manifestaciones de calle, actos populares, actos culturales, cualquier cantidad de cosas para hacer bulla, vacía, totalmente vacía. Porque si algo no se ha hecho, no lo ha hecho ninguna de las administraciones, mucho menos esta, es hablarle al país sobre lo que es el Esequibo. Es hacer ejercicio de soberanía en el Esequibo. Es volver a cedular a las personas que viven en el Esequibo. Es darle forma y conocimiento al país. Es haber convertido el territorio Esequibo en lo que debe ser el Estado. Un Estado más de nuestro territorio. Nada de eso lo hicieron las administraciones anteriores y por supuesto menos lo han hecho esta partida de criminales que han destrozado la soberanía venezolana. No, y con la firma de acuerdos con Trinidad y Tobago para la explotación de gas. Eso tiene también una importancia y va allí de la mano. Volvemos al punto del eje petróleo, pero va ahí de la mano. ¿Por qué? Porque justo esa parte de esa plataforma, de esa discusión, de esa zona, que evidentemente si nosotros tenemos algún tipo de frontera en esa división, es directamente con Trinidad Trinidad en esa área, no en ningún momento con Guyana. Ahí va a empezar también una disputa que puede que le interese o no a Trinidad. Políticamente hablando, es una jugada correcta por parte de Venezuela hacer esto con Trinidad. Sí, pues si no, Trinidad la haría con Guyana. Entonces, es una buena jugada adelantada en ese sentido. Lo del Esequibo me dejó un poco mal. Sí. Porque estás dando una imagen ante el mundo de que todo el mundo está de acuerdo con lo que diga el gobierno en Venezuela. Eso es la jugada. Por eso es que te digo, llegamos a donde no teníamos que llegar. Porque, por supuesto que tiene que haber un mensaje unificado de amor por la patria. Por supuesto que tiene que haber... Eso nadie lo descuenta. Ahí está. Entonces eso tiene que quedar muy claro. El asunto es, ¿qué pasa cuando es algo como el chavismo quien quiere manejar ese mensaje? Por supuesto, es algo absolutamente contrario a los intereses de Venezuela, contrario a los intereses de la población, y son herramientas que utiliza el chavismo para su consolidación. En 2004, cuando se impulsó el ALBA, Chávez le restó importancia a la polémica esta del Esequibo. Que el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. No, Chávez, siguiendo instrucciones de Fidel, técnicamente le entregó el Esequibo a Guyana. Eso fue lo que hizo en su momento. Eso fue lo que hizo Chávez. De eso no hay que ponerle ningún tipo de duda. ¿Dónde entra este juego? Ahora, ¿por qué el chavismo está preocupado ahora en este juego? Porque no quiere quedar como los que terminaron de entregar el Esequibo y porque entienden que es una muy buena herramienta para unificar a un país que está totalmente despedazado. Un país. Tú sabes que hay una cosa que es bien interesante, que eso también tiene que ver con el asunto de las primarias y todo lo demás. Las primarias le van a dar al gobierno la realidad de cuánto es el músculo electoral que de verdad aún cree en la estructura opositora. Esto es bien interesante. Porque todos sabemos cuando hay abstención o cuando hay elecciones internas del chavismo, sabemos cuál es el músculo real del chavismo. Y sabemos que ese músculo no pasa nunca del 20%. Y eso es el activismo del chavismo y es todo lo que tiene, más nada. Con estos números va a poder saber el gobierno cuánto es el activismo real de la oposición. Entonces van a poder sacar la cuenta de cuánto es el verdadero país a los cuales ninguno de los dos le está llegando. ¿Qué es lo único que puede hacer que todo ese país se unifique en un sentido? Eso. Hoy el Esequibo. Hay un intercambio entre Turquía y Venezuela que superó los $1.000 millones. $1.000 millones que técnicamente tampoco se ven en moneda, ¿no? Turquía y Venezuela, debido al esquema de sanciones que vive Venezuela y otras tantas que tiene Turquía, hace todo vía trueque. Pero ¿qué le estamos dando a Turquía? Porque Venezuela en realidad no produce nada. ¿Qué le estamos dando a Turquía?
¿qué está saliendo? ¿Qué sale debajo de cuerda? ¿Cuáles son los números en oro? Oro. Entonces hay que hacerse muchas preguntas también al respecto de eso, porque básicamente el comercio de Venezuela y Turquía, que montan en esos números, y cuidado si son bastante mayores, se basa en algo que Venezuela en numeritos técnicamente no produce para poder garantizar un trueque efectivo con Turquía. Por más que de vez en cuando muestren un barco lleno de mangos o de vacas, como los que les mandan para Irán, esos números no dan. Tú sabes que vamos a aprovechar, Jenny, que estamos hablando de esto, sin despegarnos todavía de Venezuela, que nos fuimos a Turquía, pero hay que tocar un momento el asunto Tocorón y el tren de Aragua. Eso sí que no lo comprendo. El tren de Aragua, Tocorón, eso necesito de verdad que me lo expliquen. Ok. Tocorón es una prisión en Venezuela. Es una cárcel grande ubicada en el estado de Aragua. Y es una cárcel de estas que fue tomada por el gobierno hace años para hacer la revolución penitenciaria. Y entonces en la revolución penitenciaria todos los presos iban a estar derechitos. Por supuesto, decía la ministra encargada de eso, que en las cárceles donde la revolución penitenciaria ya había hecho presencia no había ni siquiera una pistolita. Todos vimos escenas de hace años de lo que sucedía en la cárcel de Margarita, cómo sacaron fusiles de todo tipo y disparaban al aire y todo lo demás. Pero vamos al caso de Tocorón. Aquí, desde estafas telefónicas, secuestros express, robos de carros, van y los estacionaban ahí en Tocorón, y ahí estaban, pues, dentro de la cárcel. El Tren de Aragua, que es una organización criminal delictiva, una banda delictiva, tenía su centro de operaciones en Tocorón. Pues los pranes, los que ejercen el control de la cárcel, giraban desde allí órdenes para que el Tren de Aragua siguiese cometiendo sus acciones delictivas, no solo en el país, sino a toda donde el desangrar humano de venezolanos ha llegado. Por supuesto, han aprovechado esto para ir penetrando la realidad de cada uno de esos países. Como siempre hablamos, Chávez y el chavismo buscaba destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, mucho de eso, de esa exportación de la estructura del Tren de Aragua, controlada desde Tocorón, por supuesto fue aupada por la estructura del chavismo. Entonces tenemos que ver que en ese desangrar humano encontramos mucho del daño que se le ha hecho a la imagen del venezolano en Chile, en Ecuador y en Perú, es organizada a través de la estructura del Tren de Aragua, que es esa organización criminal que se controlaba desde Tocorón. Ahora vamos a esta parte. Esta cárcel, que supuestamente estaba tomada por el chavismo, contaba con un zoológico puesto por los presos, con animales exóticos, con piscinas, con discotecas, con bancos. Hacían grandes fiestas, era un club gigantesco donde participaban artistas internacionales. En la cárcel. En la cárcel. Y hacían invitaciones radiales, invitaban a la gente, al pueblo de Aragua, a que fuese a Tocorón a disfrutar de la discoteca Tokio, y decían los nombres de los artistas internacionales que venían y participaban, decían rifas y todo, payasitos, grandes cantidades de cosas. Nada de esto era manejado por la dirección de prisiones ni por nada, no, estos son los pranes que ejercían su control de esta manera total y absoluta. Por supuesto, se había perdido todo en ese sentido, y no estaban ni siquiera los presos en sus celdas, como debe ser, en edificios de cárceles. No, ahí también había una ranchería. Imagínate una villa miseria dentro de la cárcel, para darte a ti la imagen de lo que se vive en Argentina. Bueno, aquí dentro de la cárcel había una barriada. Olvídense de celdas y cosas de esas. Es tan gracioso que cuando pasan las cárceles, las tomas por la barriada, tú ves tuve la oportunidad de detallar en varias de esta ranchería, de estas casas muy bien armadas también, y habían casas que tenían hasta puertas de seguridad. No. Sí. Bueno, encontraron también ahorita, bueno, la cárcel de Tocorón fue tomada.
participaron 11.000 efectivos del Estado en tomar la cárcel y se le escaparon los pranes. Bueno, ¿Por qué? Porque todo eso era concertado. Pues. Supuestamente los pranes contaban con unos túneles que el Chapo hubiese envidiado. Mira, envidiado, de verdad. Los túneles son impresionantes. Túneles de más de 4 kilómetros de largo que daban cerca a lo que es el lago de Valencia. Cosas increíbles. Túneles que para recorrerlos a pie te tiene que llevar bastante más de una hora. Y las imágenes que han ido mostrando de los túneles, te digo que puede ser hasta envidia del Chapo, porque estos tenían concreto, paredes de concreto. ¿No? Bien hecha, sí. Seguro que el ingeniero tomando medidas y todo para hacerlo. Sin duda, y hay que felicitar al ingeniero, pues, porque cómo pudieron hacer eso de una manera tan escondida. Entonces, hay que felicitarlos, por supuesto, por el logro. Bueno, los pranes no están, los de verdad no están, se fueron. Los otros supuestamente van a ser reubicados en otras prisiones. La toma tenía aquel sabor a Carandirú y a este tipo de cosas, porque tiene su incendio, tiene sus disparos y la persecución, todo lo normal de este tipo de situaciones cuando se ha sido tan increíblemente irresponsable para que llegara un penal, una cárcel, al estado en el cual se encontraba Tocorón. Entre las cosas que se encontraron en Tocorón, parte de lo que se encontró, por supuesto, gran cantidad de armas y armamento de guerra. Cajas y cajas de municiones para fusil, cajas y cajas, cantidades increíbles de cajas de municiones para fusil, y cualquier cantidad de fusiles, por supuesto, y todo tipo de armamento de guerra, lanzagranadas y demás. Por supuesto que eso no representa, calculo yo, que ni el 15% de lo que de verdad había allá adentro. Pero entre los datos interesantes, entre zoológico y todo lo demás, se encontraron cualquier cantidad de máquinas para criptomonedas, para la generación de criptomonedas. ¿Que minaban monedas ahí? Minaban monedas, y no es que habían 2 o 3 computadoras, no, máquinas diseñadas para minar, por cantidades increíbles, en un país donde supuestamente se va la luz a cada rato. No, vivimos los apagones, pero entonces ellos tenían que tener planta eléctrica para poner a funcionar eso, y los sistemas de refrigeración para mantener esas máquinas funcionando. Entonces imagínate, ¿cómo es que entraba todo eso a la cárcel? ¿Cómo es que eso sucedía? ¿Por qué? Porque simplemente el Tren de Aragua, lo que era Tocorón, es una de las tantas filiales del gobierno. No hay otra explicación. Simplemente no la hay. Perdón, te tengo que decir que Argentina le ganó en algo. Cuéntame. Porque aquí ustedes no tienen una dirección de atención al delincuente. Técnicamente eso estaba en la parte de la dirección de prisiones. Porque claro, allá en Morón, que es una municipalidad, hay una dirección de acceso a derecho de personas privadas de libertad y sus familias. Fíjate, aquí hablamos la víctima no se embromó. Aquí hablamos ya el mismo idioma. Privados de libertad. Sí, por la gente mala. Sí, privados de libertad, no son presos. Sí, te robaron, te asesinaron, te robaron un celular y por eso te mataron. Como esa nena de 11 años que de una trompada en el hígado la mataron para robarle un celular que no tenía internet. Qué desgracia. No, y así, Jenny, y de eso está lleno nuestras cárceles. Y de eso, para eso vino este ministerio de cambiar las cosas a privados de libertad, no son presos. Y una gran cantidad de cosas, todo dentro del mismo esquema. Tú sabes que una de las cosas, aquí supuestamente los presos políticos, lo que el gobierno no dice, pero los presos políticos supuestamente son enviados a Ramo Verde o están en el SEBIN. Siempre había una serie de espacios aparte donde poner los presos políticos, ¿no? En el helicoide. Pero hasta Vasco y José Luis Santamaría tuvieron que vivir siendo presos políticos, tuvieron su etapa también en cárceles de delincuentes comunes. Pararon en el Rodeo, Vasco paró hasta en la mínima y en la máxima de Tocuyito. El general Felipe Rodríguez estuvo en Yare 2. Estás oyendo de esto, presos políticos enviados a lugares de cárceles comunes que viven bajo
jefatura que ejerzan los planes, porque no ejerce los directivos, los encargados de prisiones, el control de sus privados de libertad. Es decir, las cosas más aberrantes que puedan tener cualquiera en su país con respecto a cómo funciona una prisión o como lo han visto en las películas más absurdas, era lo natural de lo que es Tocorón y sigue siendo lo natural en la gran mayoría de las prisiones del país. No, no nos queda mucho tiempo, pero hay algo que también quería que nos expliques. Nagorno-Karabaj. Ok, vamos a salirnos de Venezuela y vamos a tocar Nagorno-Karabaj y vamos a tocarlo con un eje de enlace, porque muchos venezolanos no tendrán idea de por qué se toca este tema con respecto a Venezuela, y el eje de enlace siempre es petróleo. Debemos recordar que somos la principal reserva certificada de petróleo del planeta. Tenemos que entender que todas las pendejadas que hablaban sobre energías verdes y que eso ya era una realidad, son eso, pendejadas. ¿Por qué? Porque la realidad sigue siendo para hoy, para mañana y para un tiempo mediano, cuidado si un poco bastante más largo de lo que la gente cree, seguirá siendo petróleo, seguirá siendo gas, seguirá siendo eso que Venezuela tiene sin explotar y con una estructura destruida porque el interés durante todos estos años ha sido que Venezuela no ponga petróleo en el mercado. Eso tenemos que hablarlo eso lleva su trabajo. Pero vamos a Nagorno-Karabaj. Entendiendo a Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un enclave, es decir, es un territorio dentro de Azerbaiyán que está lleno de armenios. Armenios es la nación que está al lado. Ese territorio es un proceso histórico viejísimo que para poderlo identificarlo tendríamos que irnos a Darío III, tendríamos que irnos hasta Ramsés. Muy bien. Sí, y Alejandro, pero vamos, porque esto tiene esa profundidad y ese tamaño tan grande que reducirlo a un problema de lo que vive Nagorno-Karabaj, a un problema de lo que fue el final de la Unión Soviética, no alcanza. Pero vamos a partir de allí de manera rápida. Tanto Armenia como Azerbaiyán formaban parte de la Unión Soviética. Hay que entender también la parte religiosa, que eso es fundamental comprenderlo dentro de esta realidad. Armenia es una nación de cristianos ortodoxos. Azerbaiyán es una nación musulmana, hoy musulmana chií, porque su historia han sido musulmanas suní, previamente fueron musulmanas chií, y hoy es musulmana chií. Y eso entra dentro de una lógica de por qué Irán la sigue abrazando más. Si fuesen suníes no tuviesen tanto cariño. Y por supuesto, siendo chiíes, se encuentran con sus socios naturales dentro del ataque a Armenia, que es Turquía. También estas naciones no solo formaron parte de la Unión Soviética, sino también formaban parte de lo que se conocen como naciones túrquicas. Tienen una lógica previa al Imperio Otomano. Entonces, por eso es que esto se hace tan complicado de entender. Pero Nagorno-Karabaj, enclavado dentro de Azerbaiyán, ya ha vivido una serie de guerras. Vivió una guerra muy, muy fuerte en tiempos, vamos a decir, recientes, después de la caída de la Unión Soviética, en el 90 y tanto, que dio un gran avance para Armenia. Nagorno-Karabaj consiguió en ese momento un espacio hasta de conexión física real, más allá de un corredor. Armenia logró tomar un pedazo de Azerbaiyán en ese sentido, y era la Armenia de aquel entonces. ¿Qué pasa hoy? Hoy Azerbaiyán es otra cosa. Azerbaiyán ha multiplicado su población y Azerbaiyán se ha convertido en un poder económico porque Azerbaiyán le vende gas a Europa. Muchísimo, muchísimo gas a Europa. Y eso le ha dado un músculo económico a Azerbaiyán, y Azerbaiyán decidió empezar una serie de acciones contra Nagorno-Karabaj. La primera fue una guerra que se acaba de vivir ahorita en el 2020, una guerra muy fuerte, donde Azerbaiyán logró cortar y recuperar todo lo que había perdido en la guerra del 90 y tanto. Y mantener a Nagorno-Karabaj técnicamente aislada. Entonces se construyó un corredor humanitario técnicamente que acercaba a Armenia con Nagorno-Karabaj. Es importante también entender que Armenia en ningún momento ha solicitado que Nagorno-Karabaj forme parte de su soberanía. No lo ha hecho nunca, sino que Nagorno-Karabaj se identificaba como una nación propia y tenían su propio nombre y se manifestaban de manera aparte. Y
en este espacio de este corredor, con el inicio de la guerra de Ucrania, y sobre todo hace poco cuando Putin hizo su purga a través de los movimientos de Wagner, indicamos que hubo un movimiento de bandera en ese corredor. Por eso cuando hubo ese movimiento de bandera en ese corredor, yo expliqué que eso formaba parte de la estructura de la purga. ¿Qué estábamos jugando? Estábamos jugando un cambio muy grande, porque la vocación natural de Rusia durante todos estos años ha sido la defensa de Armenia por ser cristianos. Pero todo esto fue cambiando. Armenia entró a hacer un intento de democracia y empezó a mirar con cariño hacia Occidente. Y al mirar con cariño hacia Occidente, empezar a hacer negocios y hasta entrenamientos militares con los Estados Unidos, perdió el favor de Rusia. Al perder el favor de Rusia, por supuesto, Azerbaiyán empieza a identificar que no solo ya tiene más población, no solo ya tiene muchísimo más dinero, sino que Rusia ya no está cuidando Irán, ya no está cuidando a Armenia. Hay que recordar que para poder entender todo lo que significará este fin de Nagorno-Karabaj, fíjate que estamos hablando del fin de Nagorno-Karabaj, hay que entender desde el genocidio armenio a finales de 1900 de cómo Turquía avanzó y es histórico este proceso de genocidio, y por eso cualquiera que tenga referencia de lo que puede suceder hoy en Nagorno-Karabaj puede hablar precisamente de un proceso de limpieza étnica y el genocidio correspondiente. Durante los últimos 9 meses, al tener el control del corredor, que medio satisfacía una serie de necesidades de Nagorno-Karabaj, esta gente quedó totalmente aislada. Azerbaiyán cortó las posibilidades de acceso a gas, a energía, fue matando de hambre a la gente de Nagorno-Karabaj. Y estas semanas últimas, Armenia decidió avanzar de manera militar y fue muy fácil que las defensas militares de Nagorno-Karabaj tuviesen que entregarse. Se rindieron de manera inmediata, no pudieron resistir como en la guerra de los 90, no pudieron avanzar como avanzaron en la guerra de los 90 y ni siquiera resistir como habían avanzado en la guerra del 2020. Ahorita simplemente Azerbaiyán tomó el control. Entonces empieza la discusión, y es una discusión muy extraña, muy ilógica cuando uno quiere entender ciertas cosas de lo que han sido los acuerdos de paz y todo este tipo de asuntos, porque en aquellos momentos Azerbaiyán no le reconocía absolutamente nada a Nagorno-Karabaj como Estado, como nación independiente que ellos mismos se colocaban, sino que negociaban todo con Armenia para no reconocer el enclave. Ahora Azerbaiyán sí está negociando todo con este enclave y dice, y este enclave entrega tus armas, entrega todo se acabó. Esto es muy importante entenderlo porque eso también tiene otra lógica que se complica más, porque dentro de Armenia hay también todo un espacio en el sur de Armenia donde la gran mayoría de las personas son azeríes, es decir, pertenecen a Azerbaiyán y están justo en la parte de Armenia, en la parte sur que hace frontera con Turquía. Es decir, son los amigos de Turquía, que Turquía es enemigo de Armenia. Si esto sigue avanzando, si esta situación hoy no se para, si no se detiene más allá de la limpieza étnica que vayan a hacer con Nagorno-Karabaj, por supuesto que Azerbaiyán se va a sentir empoderada y con mucha fuerza y va a querer conectar a Azerbaiyán con ese enclave dentro de esto y avanzar para unir a Turquía con Azerbaiyán. Y eso va a traer muchísimos problemas adicionales porque Irán, por más que se sienta cómodo con el esquema chiita que representa hoy el gobierno de Azerbaiyán, no quiere perder la frontera natural que tiene con Armenia. Eso trae un gran problema, grande, porque vienen todas estas discusiones sobre chiíes y suníes que van a calentar aún más esa frontera y traerán renovación de los discursos incómodos que de vez en cuando tiene Irán y Turquía por la visión de crecimiento y expansión que busca Erdogan. Intentar resumir el problema es realmente complicado porque es un problema que se va a hacer aún más difícil como pasa el tiempo. Lo importante es entender 3 claves: limpieza étnica, petróleo y soberanía. Noel, se nos agotó el tiempo. Dios mediante, la próxima semana volvemos a llamarte. Muchísimas gracias por tu mensaje siempre tan claro y tan certero. Muchísimas gracias, señores. Buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.
Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la medianoche en el programa de El Profe Morales.